Bueno, llega el momento de la última intervención antes de irnos a comer, que yo creo que es lo que nos apetece a todos, a todas. Y quería empezar recordando el año 2010. Tuvimos que reinaugurar Mugaritz y una de las cosas que hicimos en ese momento fue pedir a Jon Maya, bueno, a la gente de Kukai, que nos bailaran un aurresku. Y pasó una cosa extraordinaria. Pasó que había gente allí que no sabía que venía Jon, y Jon, para los que venís de fuera, es como desde hace muchos años una auténtica institución dentro del mundo de la danza. Él es coreógrafo, bueno, bailarín, después coreógrafo, está al frente, es el alma mater de un proyecto que se llama Kukai. Estamos en el mismo pueblo, por decirlo de alguna manera, dos cosas así tan singulares, tan vanguardistas, y sobre todo, más allá de que es un auténtico genio, o sea, os lo digo tal cual, es una de las personas más bonitas que yo conozco, muy generoso, siempre desde la grandeza esa que tiene, oye, ser Premio Nacional de Danza, ¿no? Porque tenéis eso, ya es que ya me pierdo, no me sé ni el Premio Nacional de Gastronomía, o sea, estoy para... pues siempre que le hemos dicho, oye, Jon, te necesitamos, nos gustaría que nos cuentes algo o que hagáis algo, siempre han estado ahí. Como os digo, Diálogos de Cocina, sobre todo lo que necesita es gente bonita, y hoy vais a tener aquí a uno de los más bonitos que yo conozco, Jon Maya. Es que ricasco, me pongo rojo antes de subir. Estos son los problemas de la gente que nos dedicamos a la escena, que siempre tenemos que subir y organizarlo todo a nuestra manera, pasando de lo que ha hecho el resto. Bueno, es que ricasco, Andoni, placer handi bat eta equipo guztiari, un grandísimo placer. Y digo, joder, ya subo al escenario así un poco poniéndome rojo y eso no me gusta demasiado. Bueno, lo primero de todo, aunque Andoni haya hecho esta presentación, me gustaría presentarme a mí mismo, y lo primero que quiero decir es que yo soy danzari. Y si hacemos una traducción literal de lo que es danzari, pues probablemente si le damos a Google nos aparecerá bailarín. Pero sí que me gustaría decir que para mí no es lo mismo. Aunque una traducción literal sería así, danzari igual a bailarín, pues llamamos danzari sobre todo a la gente en el país que se dedica al mundo de la danza tradicional. Normalmente es un ámbito súper amateur, donde la gente trabaja, donde la gente estudia y normalmente a las noches se junta para bailar, generalmente en grupo. Y para mí ahí aparecen conceptos, ¿no?, como muy importantes, aparte de la danza, ¿no?, como son adhesión a una comunidad, una identidad, sentido de pertenencia, transmisión cultural, compromiso. Bueno, yo nazco en ese ámbito, totalmente. Luego he tenido el grandísimo placer que desde el año 2002, desde que fundamos la compañía Kukai, pues he podido tener una trayectoria profesional, ¿no? Kukai nace para realizar una creación contemporánea a partir de la danza de raíz. Decíamos en un inicio, podríamos hablar de cultura tradicional o de raíz en general. Y para mí son dos conceptos súper importantes, ¿no?, que son totalmente el motor, uno de los motores, que luego hablaré de ello. Y yo creo que la raíz, de la misma forma que estábamos ahora escuchando en las intervenciones anteriores, creo que la cultura tradicional, la raíz, es contemporánea, convive con nosotros. Estamos aquí, comemos, vivimos, hablamos de la forma que lo hacemos, pero es contemporáneo, ¿no? Es uno de esos elementos que nos hacen crecer y caminar día a día. Así que, bueno, y hay gente que me dice, sí, claro, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Kukai, sí, Premio Nacional, como ha dicho Andoni, Premio Nacional de Danza, os habéis presentado en 30 países y sí, pero por eso lo digo, por eso lo digo. Si por algo me tengo que definir es que soy danzari y creo que de ahí el resto de cosas vienen a partir de ahí. Pero uniendo un poquito con el tema de hoy, que como veis tiene ahí un título desde la rodilla,
bastante, bueno, creo que hace referencia directa al físico de un danzario, de un bailarín. Pues así es, porque hoy me defino como danzari o como bailarín, pero pues a puntito, muy a punto, estuve de tener que presentarme como ex bailarín o como ex danzari. Porque hace unos 15 años aproximadamente, pues cada vez que me subía al escenario era un calvario. Es decir, cada vez que saltaba, lo único que estaba en mi mente era cómo hacía la recepción para no caer, porque a cada caída eran dolores, eran incómodos. Entonces, bueno, vamos, que era un suplicio. O sea, en vez de subirte a un escenario a disfrutar, que siempre digo que me dedico a lo que me dedico porque me gusta bailar y lo disfruto, pues ya era más cómo disimular la caída, cómo hacer todo esto para no sufrir, ¿no? Y bueno, pues en una visita de estas al médico, pues el médico me dio la solución, ¿no? Y bueno, me hizo una resonancia, bueno, tenía una condromalacia, un desgaste en los cartílagos bastante importante, y me dijo, jo, pues igual pues no bailes, pues mejor vete a nadar, así, ¿no te gusta ir a nadar? Y le dije, hombre, pues, gustar sí, pues tampoco soy ningún atleta ni nado especialmente bien, pero bueno, podría ir. Pero digo, hombre, pues, me dedico a lo que me dedico, ¿no? Entonces, pues claro, pues con 30 años el horizonte que se me pintaba pues era realmente, pues, bueno, pues ya está, pues ya pensando en que, bueno, yo sí, de carrera soy periodista, estudié periodismo y ya pensando, bueno, pues vuelvo a ver qué hago. Y bueno, pues la compañía iba creciendo, bueno, pues igual como director igual puedo buscarme un hueco, pero bueno, pues un futuro nada prometedor, la verdad. Y es verdad que en una sesión de rehabilitación, en aquel momento, que hay, bueno, pues estas suertes de la vida en el ambulatorio de Larzábal, con una fisioterapeuta que, bueno, pues cuando le hablaba yo de mis cosas, bueno, me daba coba, yo notaba, ¿no?, que día a día pues iba cogiendo confianza con ella, y ya el día del alta me dice, oye, Jon, escuchándote y tal y cual, yo creo que deberías de probar una cosa. Hay una chica en Irún, tío, pues yo que estaba desesperado, y como esta chica de Irún, ahora que la conozco y tengo confianza con ella, siempre de aquí llegáis todos los desesperados. Pues así llegué, a donde Itziar González de Arriba. Ella denomina su trabajo, no sé cómo llamarlo, si técnica, especialidad, pero bueno, como fisiogenómica. Una chica que hoy en día acapara muchísimos titulares y seguimiento mediático, pero en aquella época pues estaba, con todo el respeto, en un cuchitril de Irún, al que llegué, como dice ella, desesperado, y todo empezó por un cuestionario, ¿no? Y yo que me iba con mi dolor de rodilla y acostumbrado a mis fisios, a mis traumatólogos, etcétera, etcétera, pues empezó como un cuestionario de hora y media aproximadamente, ¿no? Y la primera pregunta era cómo hacía las cacas, y cada cuánto orinaba, y de qué color, y cómo dormía. Y decía, esta mujer... Decía, bueno, y luego ya empezamos con el que ¿qué comes? Y bueno, pues empezamos tal igual. Y para mi sorpresa me dijo, ¿y esto es todo? Pues esto está chupado, tú puedes seguir hasta cuando quieras. Y digo, ¿cómo hasta cuando quieras? Pues yo ya estaba ya, o sea, al borde de dejarlo, pero bueno, o sea, no lo había dejado antes porque tenía esa cita prácticamente, ¿no? Y es cuando, bueno, pues sin querer demonizar en absoluto ningún alimento, pero bueno, en ese momento, pues desde aquella consulta, la verdad es que, pues bueno, pues me dio unas pautas generales. Ella siempre piensa, bueno, como es lógico, ¿no? Y digo, bueno, pues que cada persona y cada momento tenemos nuestras características, por lo cual una dieta equilibrada a esas características. Y bueno, y me empezó a hablar sobre la importancia de la cocina, la importancia de la alimentación, el no estrés. Y bueno, creo que decir en este auditorio palabras como estrés y así no es muy... Creo que estamos todos en el mismo barco en ese sentido. Pero bueno, pues al final, pues mis rodillas eran reflejo de todo aquello que me estaba pasando, ¿no? De una respuesta que daba mi cuerpo a una alimentación, a una forma de vida, pues etc. Y bueno, pues fue en ese momento cuando me dijo, mira, vamos a poner unas pautas generales
a ver qué tal te encuentras y luego decides tú mismo si quieres seguir por aquí o no. Lo dejo en tus manos. Yo soy una persona que todos los amigos se han reído de mí toda la vida porque cada vez que yo organizaba algo, vamos, era la fiesta del queso prácticamente y del lácteo. Y dijo, mira, vamos a probar unas cosas, unas pautas generales sobre los lácteos, el gluten, etc, 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 etc. Y dije, bueno, le voy a dar 6 meses. Y en estos 6 meses fui, o sea, talibán 100%. Y dije, bueno, con estos 6 meses vemos. Y de repente, bueno, tuve la gran suerte que la persona que me acompañaba, mi compañera, estaba en un proceso similar, en este caso con dolores de espalda y con quistes en la rodilla y en el tendón de Aquiles. Y dijimos, bueno, venga, o esto o nos retiramos los dos. Y fueron 6 meses, la verdad, es que, bueno, pues donde te conciencias, pam, 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 y de repente, sin darme cuenta, pues, ostras, volví a saltar, volví a tal. Y eso, ostras, pues empieza como un nuevo horizonte, ¿no? Pues empiezas a proyectar cosas a futuro, empiezas a sentirte de una forma en concreto. Y a los 6 meses volví y me dijo, ¿qué? ¿Sigues desesperado? Yo, no, desesperado no, o sea, soy fan número 1 ya. Y a partir de ahí, para mí ese día fue súper importante, ¿no? Como decía, pues, decir aquí esto pues suena muy tonto, pero pues para una persona normal y corriente, común como yo, pues en aquel momento descubrir la chía, la quinoa, el mijo, el arroz para desayunar, etc, 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 pues para mí era como un flipe, ¿no? Y digo, ¡guau! Esto tal. Pero bueno, pues al final vas entrando en una línea que para mí, o sea, fue no solo un descubrimiento, sino que fue casi como volver a nacer, ¿no? Porque, o sea, me inició en una aventura que todo lo que ha ido pasando después, pues prácticamente ha sido después de todo aquello, porque si no, pues estaría, yo no sé dónde estaría, no sé si estaría en una redacción, en una oficina, enseñando a bailar, o no sé, en algún lado estaría, pero sé que no estaría ni ahora aquí, en este escenario, ni mañana, por ejemplo, como voy a estar en el Teatro Victoria Eugenia presentando un espectáculo, en este caso, y lo cuento no para hacer promo, que ya sé que estáis muy ocupados estos días, sino para explicar un poquito en el momento en el que estoy, ¿no? Presentamos un espectáculo que se llama Yarín. Yarín es raíz, encuentro y diálogo entre la danza vasca y la danza flamenca. Y bueno, creo que en este momentito es como se juntan varias de las circunstancias o de las condiciones que han rodeado mi vida en estos últimos pocos años, ¿no? Y es, por un lado, el poder estar en un escenario, en un espectáculo bastante exigente físicamente, que es una hora que no paramos. Andrés Marín, el otro compañero, zapateando y yo brincando, y trabajando a partir de la raíz y a partir del diálogo y el encuentro entre diferentes. Bueno, sé que no he aportado ninguna novedad en este sentido, pero sí que me gustaría hablar en este sentido, ¿no? Pues más desde el estómago, de la cabeza, desde mi rodilla, ¿no? Desde esa experiencia de una rodilla que ya tenía un desgaste grado 3 superior, pues 15 años después, hoy es una rodilla bastante mejor. A partir de esa rodilla he empezado a poder hacer otras cosas muy diferentes, pero sobre todo está el porqué, ¿no? El cambio de todo esto empieza en una cocina. Cuando digo una cocina, pues es la cocina de casa, de un comedor, de un restaurante, de muchísimos lugares, ¿no? Entonces creo que la importancia de esa transmisión cultural también, ¿no? de lo que supone la alimentación, por un lado, lo que supone algunos hábitos, lo que se proyecta sobre todo a partir de una cocina, ¿no? Muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Todo lo que se puede proyectar a través de una mesa como esta o desde una cocina, de todas esas conversaciones, de esas reflexiones que son súper inspiradoras y son reflejo, y creo que nos dan informaciones, inputs también para lo que luego cada uno de nosotros en nuestras disciplinas súper diferentes probablemente puedan suceder, pero ese campo, digamos que común también, ¿no? Y no sé,
y para mí es el grandísimo reto, ¿no? Muchas veces con personas que nos acompañan habitualmente lo hablamos, ¿no? Como yo soy un grandísimo aficionado a la gastronomía. Digo aficionado porque me gusta, no por nada más. Pero, joder, como muchas veces unimos el disfrute a algunos hábitos en concreto, ¿no? Y si no estás en esos hábitos, si no estás en esa clave, parece que te estás privando o estás haciendo un esfuerzo. Digamos, joder, la gran importancia también de unir ese concepto de terapéutico también, ¿no? Que la cocina como arma terapéutica también está unida al disfrute y ahí creo que existe un gran reto, ¿no? Y a partir de ese reto también, que sé que se hacen un montón de experiencias positivas, se están haciendo cosas. Desde aquí también veo rostros de amigos y compañeros que se están haciendo cosas muy, muy importantes en este sentido, pero creo que profundizar desde ahí nos da claves de desarrollo, digamos, personal, profesional y diría como sociedad también, ¿no? Hacia ámbitos más saludables y más enriquecedores y trayectorias muy, muy interesantes que creo que pueden nacer desde una misma cocina. Y bueno, dicho esto, os voy a poner un pequeño vídeo que no refleja nada, que ni habla de esto, pero creo que nace desde una sensación de un momento en concreto y el trabajo de un momento en concreto, pero bueno, hay compañeros que me han dicho que en una cocina, incluso en una cárcel, han sentido cosas similares. No sé por qué, no quiero hacer ningún símil entre cárcel y cocina, ni escenario, ni mucho menos, pero es comentarios que nos han llegado.
Eskerrik asko, Arkaitz. Bueno, para ir terminando ya, a partir de... Antes hablaba, ¿no?, de los diferentes motores que estaba teniendo mi carrera estos últimos, o la experiencia personal en mi carrera de estos momentos, y, bueno, y una empieza en la rodilla gracias a la cocina. Y creo que, bueno, me gustaría mencionar tal vez otros dos motores, ¿no? En este caso muy particulares para mí, sabiendo que no aporto ninguna novedad en este contexto, además, donde la búsqueda, ¿no?, como en todos vosotros y vosotras, es un campo tan habitual en el día a día, ¿no? Pero ahí sí que me gustaría, pues, sobre todo, para mostrar por dónde empieza nuestro trabajo, ¿no? Por un lado, para mí es muy importante en este trabajo que realizamos a partir de la raíz, y, como decía, entendiendo raíz como elemento contemporáneo siempre y no como pasado. Y siempre pienso que esta raíz, mientras se vaya enriqueciendo, se vaya alimentando, se vaya transmitiendo, siempre será contemporánea, ¿no? Desde el momento que lo dejemos en un museo, en una vitrina, es cuando estará muerta y ya no nos dará nada, ¿no? Y la importancia en la sociedad contemporánea, al construir identidad, al construir singularidad, en un momento donde creo que es tan importante los lenguajes singulares, y desde esa singularidad la construcción de identidades para generar reencuentro y generar diálogo entre diferentes y enriquecerse mutuamente. La creación de nuevos contextos, ¿no? Y para mí ahí, por ejemplo, es un ejercicio que en estos últimos años hemos realizado, para mí súper interesante, ¿no? Como unir nuestro lenguaje, nuestra forma de hacer las cosas, en este caso, a través de la mirada de otros artistas, de otras disciplinas artísticas, desde otras miradas hacia la danza, y generar desde ahí encuentros únicos donde nosotros seguramente sin estas personas sería imposible que realizásemos, simplemente pues porque llegamos a donde llegamos, pero al mismo tiempo aquellas personas tampoco lo podrían hacer en otro contexto, ¿no? Para mí, generar estos contextos de entendimiento de diferentes miradas, diferentes, en este caso desde el mundo del arte, desde diferentes disciplinas artísticas, pues hace que nuestro trabajo también, por un lado, se llegue a nuevos contextos, y al llegar a nuevos contextos creo que se amplían también las oportunidades de conocimiento y de llegar a más gente, ¿no?, en todos los sentidos, y de intercambio, por un lado, y descontextualizar también, ¿no?, para ver cómo esa misma, digamos, esa danza, en este caso, en nuestro caso, de raíz, cómo esa raíz tan concreta, con códigos tan unidos a un contexto, descontextualizándolo y llevándolo a otro lugar, los nuevos significados que adquieren, ¿no? Y bueno, creo que esto, bueno, siempre siento que es un campo muy extrapolable a otras disciplinas también. Lo mismo en este ejercicio de descontextualización del espacio también, ¿no? Cuando me inicié un poquito en esta aventura, siempre nuestro trabajo iba muy unido al teatro, a esa caja negra, ¿no? Y a partir de ahí, cuando empiezas a descontextualizar ese trabajo y a ponerlo en relación con nuevos espacios, empezando, por ejemplo, desde un museo, ¿por qué no?, a espacios urbanos, arquitectónicos, espacios naturales, ese trabajo empieza a adquirir un nuevo significado también, ¿no? Y para mí me aparece siempre en la palabra experiencia, ¿no? Y sumo también a ese encuentro, ese diálogo. Creo que profundizando en esa raíz nuestra podemos generar nuevos contextos de encuentro y de conocimiento con diferentes, ¿no? Cada uno desde lo suyo, y creo que es importante también tener esa capacidad de profundizar en lo nuestro. Y ahí me gustaría citar a dos grandes artistas contemporáneos vascos, ¿no? Pues como nos decían, Chillida y Oteiza. En este caso, profundizando en la raíz, es cuando más lejos llegan las hojas, ¿no? Nos decía Chillida, o Oteiza decía algo similar cuando citaba las raíces, ¿no? Ese profundizar en las raíces para ser universales, ¿no? Cuanto más profundizo en las raíces, más universal puedo ser, porque realmente
tengo algo para compartir y algo que recibir para enriquecer esas raíces, ¿no? Y ahí me viene la palabra experiencia, ¿no? A partir de esas descontextualizaciones, de la búsqueda de nuevos contextos, desde este profundizar en lo nuestro, creo que se generan nuevas experiencias, sobre todo en nosotros mismos. Y a mí, desde luego, cada vez que trabajamos como fuera de nuestro contexto habitual, que sería el teatro, esa experiencia que vives, porque al final generas un nuevo equipo, generas nuevas vivencias, siempre son esas experiencias ya que quedan ahí, ¿no? Y al mismo tiempo generas también en el receptor, en este caso en el espectador, espectadora también, esa experiencia única. Y aquí siempre cuento esta anécdota, sin su permiso, por cierto, y hoy está en esta sala un amigo cocinero, que no voy a decir el nombre, pero bueno, no es difícil acertarlo, que más de una vez hemos hablado sobre esta la experiencia, ¿no? Y en algunos ensayos y tal, en alguna sobremesa, yo siempre decía, desde mi ignorancia, decía, bueno, sí, a ver, muy bien esto de la experiencia y esto de la vivencia. Pero al final, yo estoy igual, alrededor de una mesa, con cubiertos, y bueno, pues, o sea, lo que me meto a la boca es lo único que cambia, porque todo el resto de la experiencia es lo mismo. Y él, muy hábil, me dijo, bueno, pues igual que vosotros, ¿no? Yo me compro una entrada, hago cola, me siento en el patio butacas, actuáis, se cierra el telón, aplaudo y me voy a mi casa. Y le digo, hostia, es verdad. Y pues gracias a eso empezamos un proceso que fue súper interesante. Y es que fue quitar todos esos protocolos, entre comillas, que tenemos, ¿no? Y dije en el equipo, vale, estamos en un espacio vacío, no hay escenario, no hay patio de butacas, cada espectador no tiene su sitio, ¿cómo lo hacemos? Y a partir de ahí empezamos, ¿no? Desde esa idea, cómo generar esa experiencia, desde ese nuevo contexto, porque en realidad la pieza que estábamos creando, en realidad la miga, la coreografía que estamos preparando no estaba tan lejos de un trabajo que podía ser más habitual en nosotros, ¿no? Pero sí generamos toda esa idea, ¿no? Pues hasta que llegamos a meter 300 espectadores en una sala vacía, donde nuestra única petición era un enchufe, llevábamos farolas de autopista, generábamos esa autopista con 10 bailarines, con una orquesta de 20 músicos, que todo sucedía entre el público. Y había una transformación del espacio mediante la iluminación, bueno, y desde ahí, digo, pues muchas veces esta búsqueda de la experiencia, de la descontextualización, a las nuevas experiencias que nos puede llevar, ¿no? Entonces, bueno, para mí esta búsqueda sobre todo está siendo constantemente pues, esa escuela o ese máster que nunca he hecho sobre a lo que me dedico ahora. Eso por un lado, y por otro, como os decía, la raíz. Y aquí, Arcaiz, vuelvo a pedir tu ayuda. Como decía, yo me he iniciado en el mundo de la danza en un ámbito donde, con 6 años, en mi pueblo, en Errentería, donde en este caso mis padres seguramente lo último que pensaban era en una trayectoria artística. Simplemente creo que era una actitud social y política, ¿no? En plena transición. Donde muchos niños, lamentablemente muchísimos más niños de los que ahora se acercan a bailar, pues nos hemos formado, en este caso, en ese ámbito como danzaris, donde primaba la transmisión cultural, donde primaba la adhesión a una comunidad, la pertenencia a un grupo, todo aquello que ahora, en un escenario, pues te das cuenta que es indispensable y que gracias a esa raíz, a esa transmisión, pues llegas, pues como nos decían Oteiza y Chillida, a cualquier lado, porque las hojas es cuando se extienden mucho, estando la raíz muy, muy fuerte.
y te lleva a lugares, por ejemplo, como a encontrarte con algunos amigos que has bailado de crío, que te los cruzas por la calle de vez en cuando, que preguntas qué es de tu vida después de haber dejado de bailar y de bailar juntos, y alguno de ellos te dice, pues muy bien, me dedico a la música, trabajo con Rupert Ordorica, con Miquel Márquez, es grandísimo músico, y de vez en cuando nos encontramos y nos sentamos en una sala de ensayos y dijimos, pues creo que es momento de volver cada uno a nuestra raíz. Y además compartimos también conversaciones muchas veces en el coche y en la sala de ensayos sobre lo que ha supuesto la cocina, tanto para uno como para otro. Pero además de tener diálogos de cocina, pues también tenemos diálogos sobre lo nuestro. Y el primer día que nos sentamos en una sala de ensayos, cada uno en una silla, empezamos por algo así como Sote. Dobla. Sote. Dobla. Erdizka lauetan. Ebatx. Dobla. Eta ebatx. Ebatx. Dobla. Erdizka. Ebatx. Dobla. Erdizka. Sote. Erdizka. Dobla. Luze eta ebatx. Ebatx. Erdizka. Dobla. Luze eta ebatx. Lai la la lai la la lai la la lai la la lai. La lai 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 la la lai la la lai. La 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 lai la la lai la 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 lai la 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 lai la 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 lai 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 la la lai la la lai. La 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 lai la la lai la 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 lai la 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 la. La la lai la la lai la. Hemen bukatu. Lai, lai, la, 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 eta agurra. Eman.
Bueno, es que ricasco lehenengo eta behin, y nada, simplemente decir pues, que esta aventura empieza en una rodilla, continúa por una cocina y siempre lo que se ha mantenido ha sido la raíz. Beraz, eskerrik asko denagatik, lantalde guztiari, antolatzaileei, eta que tengáis feliz estancia. Ahalegin handiz sortutako paisaiak. Hemen, gizonek eta emakumeek harmoniaz egiten dute bat lantzen duten lurarekin. Euskadiren barne-barnetik sortu dira definitzen gaituzten ohiturak, kultura eta tradizioak, eta gure herriaren esentzia bihurtu dira. Mendietan ardilatxek, behiek eta zaldiek bazkatzen jarraitzen dute neolitoan bezalaxe. Paisaia hau ulertzea ezinezkoa litzateke artzainek bertan egiten duten lanik gabe. Aniztasuna eta ondarea partekatuz, euskal baserriek hainbat animalia hazten dituzte haztegietan. Ondo jatea bereziki atsegin duen herri honentzako elikagaien eskaintza aberastuz. Ezin imagina dezakegu Euskadi Kantauri itsasoa gabe. Kostaldean, baliabide iturri sendo hori aprobetxatu zuten hainbat herri sortu ziren, eta gaur egun ere baliabide horiek aprobetxatzen jarraitzen dute. Arrantzaren eta kontserbaren industriak itsasotik ateratako elikagaiez hornitzen dira, baina kontu handiz ibiltzen dira gehiegizko ustiapenik ez egiteko. Gaur egun, gure produktuak antzina bezalaxe egiten dira. Ardura eta ahalegin osoa eskainiz, ahalik eta lehen gai honena eskuratzeko. Baratzeak ere, txikiak eta gure baldintza orografikoetara egokitutakoak, elikagaiak eskuratzeko lehen mailako baliabide iturri dira. Gure ingurunea zaintzea ahaztu gabe, aldi berean, gogorra eta eskeronekoa den lur honek eskaintzen dizkigun baliabide naturalak aprobetxatzen jakin dugu. Horrez gain, ekoizle batzuek balio erantzi handiagoa eman diote kalitate goreneko produktu sorta honi, hazkuntza metodo biologikoak edo ekologikoak erabiliz. Euskadiko hegoaldean, mendiek lautadei bide ematen diete. Bertan, laboreak aldatzen dira, baina ez nekazariek bikaintasuna lortzeko jartzen duten gogoa. Espazio bakar batean, olibondoek eta mahatxondoek arretan handiz lantzen diren fruituak ematen dituzte, botiletan jarri eta behar bezala etiketatzen direnak gustu fineneko hauen gozamenerako.
Arabako Errioxa, Toloñoko mendilerroaren eta Ebro ibaiaren artean kokatua, mastien itsaso amaigabea da. Lehengai paregabea, zaindua eta muturreraino mimatua abiapuntutzat hartuta, gastronomia berezia, bikaina eta askotarikoa lortu dugu. Euskaldunon bandera eta ezaugarri bilakatu den bertako gastronomia munduko onenetako bat da askoren iritziz. 80ko hamarkadak iragana eta geroa zehaztu zituen Euskadiko nekazaritzako elikagaien ekoizpenean. Identifikazio etiketak araudi zorrotzen bidez, produktu bakoitzaren kalitatea, elikagaien segurtasuna eta jatorria bermatzen hasi ziren, produktu bakoitzaren benetako izaerari bere horretan eutsiz. Paisaia, kultura, gastronomia, etiketen bidez, globalizatzen ari den mundu honetan, gizakiaren eta bere ingurunearen arteko sinbiosi perfektua irudikatzen duten elikagaiak eskuragarri ditugula ziurtatzen da. Euskola bela duten goi mailako produktuak. Euskal baserri frutak, barazkiak, lekaleak eta kontserbak. Jatorri deiturak. Arabako, Bizkaiko eta Getariako txakolina, Idiazabal gazta, Arabako Errioxako ardoa eta Euskal sagardoa. Euskadiko kantauriko hegaluze eta antxoa kontserbak eskuz eginak. Produktu horiek dira besteak beste Euskadiko goi mailako eta jatorri deituradun elikagaiak. Bikaintasunetik haratago doazen mahaiko produktuak.